mañana, en el resumen inicial del programa, le comenté que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no va a cambiar la postura de su gobierno respecto de lo que debe suceder con aquellas personas señaladas por vínculos con el cártel de Sinaloa, políticos sinaloenses, un grupo que encabeza el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley. Bueno, eso dijo y eso ha venido diciendo la presidenta de la República. ¿Qué tanto riesgo político hay en esta defensa que parece a ultranza de Rubén Rocha Moya y compañía? Vamos a platicarlo con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo y catedrático de la UNAM. Arturo, bienvenido nuevamente al programa. Gusto saludarte. Igualmente, siempre un gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, pues la pregunta inicial sería esa. ¿Qué riesgo político ves en sostener esta posición? Mira, es irónico la manera en que se está tratando de demostrar que es inocente. Y lo digo por lo siguiente, desde ayer al mediodía, a la tarde, se vino filtrando la posibilidad de que la UIF ya había congelado las cuentas de todo tipo de Moya Rocha y de Insunza y de otros más implicados. Y por el otro lado, en la misma mañana de ayer se mantenía esta postura, es decir, en la cual todo está en calma, nosotros seguimos apoyando al exgobernador o gobernador, como se le quiera ver, y el resultado es de que por el otro lado, legalmente sí ya hay un proceso legal para tratar de demostrar su culpabilidad y cumplir así con el requerimiento de extradición que requiere los Estados Unidos sobre este personaje. Aquí estamos hablando ya en dos posturas. Y yo creo que lo que están buscando es una manera, digamos, sutil de demostrar que no es el poder ejecutivo el que tiene el problema, que el problema ahora está de parte del poder judicial y que este es el que habrá de llevar todo el debido proceso y que si es culpable, este es el que se va a encargar de entregarlo a través del poder ejecutivo, es decir, la Cancillería, y entregarlo a los Estados Unidos. Digamos que están buscando una manera, utilizando las capacidades de los tres poderes de la Federación, en este caso ejecutivo y judicial, zafarse de un tema que es completamente complicadísimo para la presidencia de la República debido a las presiones constantes que haya. Y esto refiero precisamente por las declaraciones previos al viaje a China por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth, diciendo que el ejército, la marina, los marines tenían que estar ya muy prevenidos para seguir teniendo en cuenta de que hay un gran enemigo para los Estados Unidos, que son los cárteles del narcotráfico y lo que estos producen. Y lo que producen es fentanilo. Eso es un asunto. El otro, el huachicol, que también ya lo tienen catalogado como un tema de seguridad nacional, porque tiene implicaciones en trata de blancas y también en la producción de drogas. Estos elementos son muy importantes. Eso no hay que dejarlo de vista. Y el otro, el tema con Cuba. La reunión que tuvo el director de la CIA con el alto mando del Ministerio del Interior cubano para definir cuáles son los procesos y la posibilidad que el máximo dirigente Raúl Castro seas indiciado por un tema que tenía que ver con acontecimientos de la década de los 80 del siglo pasado, ojo, cuidado, se están cerrando los cercos. Entonces eso es una manera de empezar a decir, yo me quiero zafar, pero lo tengo que hacer muy sutilmente porque tengo que mandar un mensaje político. ¿Cuál es el mensaje político? Yo, como presidencia emanada de Morena, estoy defendiendo a los que son los míos. Pero si hay unas pruebas en su contra, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del Poder Judicial y por lo tanto en ello va a recaer que se tomen todas las pruebas necesarias para poder hacer el debido procedimiento. Creo que políticamente están tratando de manejar la situación que por sí solos complicaron cuando debió de haber sido terzo, recordando un asunto, el envío de más de 40 presos ligados al cártel, a los distintos cárteles, a las distintas organizaciones delictivas,
y que muchos de ellos seguramente ya han hablado, ya han señalado no solamente a Moya Rocha, sino a distintos otros políticos de Morena en distintos cargos, desde diputados hasta, muy factiblemente, parte del Ejecutivo Federal. Y eso es un problema muy serio. Sí, en este bloque, estimado Arturo, me quedan un par de minutos, pero nada más para concluir esta parte de la conversación, no parece que el problema se vaya a desvanecer solo. Parece que va a seguir No. teniendo consecuencias y que algo tendrá que hacer al respecto el gobierno y el oficialismo en general en México. Así es, tienen que ir cambiando el discurso. El problema es que no lo pueden cambiar pronto porque entonces ya no sería Morena, ya no sería ese bloque unitario de protección en torno a sus distintas figuras políticas nacionales y regionales. Y eso tiene una implicación cuando se convierte un partido en un ente monolítico que no sabe, que no tiene capacidad de movilidad. Y hay otro elemento, la comunicación política. Aquí lo que está faltando es una debida comunicación política. No se sabe mandar el mensaje estratégico a las distintas áreas. Si con esto quieren además mandar un mensaje político al gobierno de Washington, creo que no lo están sabiendo mandar y eso pasa porque no hay la debida capacidad de comunicación ni de Cancillería, ni mucho menos de nuestra embajada en Washington. Arturo, permíteme un momento, voy a un corte y regresamos para seguir platicando de este tema. Claro que sí. Volvemos enseguida. Uno, le agradezco al doctor Arturo Ponce Urquiza que me haya esperado para continuar esta conversación. Me decías que pues hasta ahora Morena ha sido un bloque monolítico. ¿Tú crees que esta situación, el cómo se resuelva, se trate este caso de las acusaciones contra Rubén Rocha y compañía, podría pues generar una fricción, una división, un rompimiento dentro del partido del gobierno? Yo creo que empieza a sentirse ya ese movimiento telúrico, no sé de qué grado de intensidad, pero lo que sí es que seguramente van a empezar a moverse las piezas en el sentido de las lealtades. Y aquí es muy importante donde la presidencia de la República tiene que sumar las lealtades hacia ella para poder renovar no solamente su estructura de sus distintos secretarios, sino las líneas políticas que quiere seguir para el resto de la presente administración, sobre todo considerando varios elementos. El primero, la permanencia de Trump más allá de las elecciones intermedias, le quedan 2 años. La viabilidad de que gane también un trumpista, en este caso factiblemente Marco Rubio, y continúe esas mismas líneas, a lo mejor de otra manera más diplomática, más soft, pero lo cierto es que esta línea que ya dejó Donald Trump van a continuar. En el interior se tiene que demostrar que como partido funcionan como tal, no como un clan, no como una tribu, que tienen que demostrar que ven por el bien común de la sociedad, de la nación. Y eso sí es complicado, porque si se han demostrado ellos a sí mismos que son un ente, como yo decía, monolítico, pero en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo peligroso, porque pareciera que se necesita que el expresidente diga que sí se deben hacer las cosas o no se deben de hacer. Y eso es el gran problema. ¿Quién dirige a Morena? Realmente la nueva presidenta tiene la capacidad de mover las piezas a las necesidades del gobierno en turno, eso es lo que tenemos que estar empezando a visualizar, porque además viene también el relevo de las elecciones intermedias en nuestro país, el cambio de una buena cantidad de gobernaturas a lo largo y ancho del país, y con ello también de diputaciones y con ello también de alcaldías, y que ahora, debido a distintos análisis de muestras en cuanto a consultas para ver en qué porcentaje está la popularidad tanto de la presidencia como también de Morena, en los dos casos vienen a la caída. Habrá muchas consultorías que digan que es al revés, pero lo cierto es que sí hay ya un malestar y por ahí incluso se empieza a manejar que hay una disminución de la credibilidad y sostenida de Morena y esto le puede impactar. A lo mejor desde la Ciudad de México no lo vemos,
porque a lo mejor no lo sentimos por nuestro tipo de vida cotidiana, pero hacia provincia es distinto. Y en provincia los eventos políticos se miden de otra forma. Y en esa zona del noroeste del país, sí es muy importante cómo se estén reconfigurando los procesos políticos. Y lo que sucede en Sinaloa seguramente va a tener repercusiones Ujú. tanto en Jalisco como en Colima, como en Nayarit, como en Sonora, en Baja California, e incluso pudiera llegar ese movimiento hasta Nuevo León. Y eso tiene significados muy importantes, porque lo que también aconteció en el caso de Chihuahua, con la gobernadora, en el que de repente se vio acorralada por el asunto de la muerte de los dos agentes de la CIA y que después pudo revirar políticamente y demostrar que está haciendo su labor política y su labor como gobernadora del pleno ejercicio del poder político, la catapulta para redefinirse no solamente como gobernadora, sino como una pieza importante en una muy, pero muy factible posibilidad de ser una candidata por la presidencia de la República. Ujú. Me estoy adelantando muchísimo, pero lo cierto es que empiezan a moverse piezas desde la oposición que no estaban consideradas. Y eso es lo que les empieza a mover. Si Morena quiere mantener eh, su posición política, muy fácilmente va a suceder así para la siguiente administración, pero lo tiene que demostrar teniendo las capacidades de algo que es bien importante en cualquier partido político: la renovación de sus cuadros, la renovación de sus ideas y la modernización de sus doctrinas políticas. Oye, Arturo, ¿y cómo sientes el silencio que sobre este tema, el de Muñoz Rocha y compañía, ha tenido el expresidente López Obrador? Estaba revisando la última vez que puso algo en su cuenta de X, ya tiene 2 meses, más de 2 meses, el 14 de marzo, para comentar el tema de Cuba, pero sobre esto no ha dicho absolutamente nada. ¿Dice cosas con su silencio o digamos es congruente con su decisión de retirarse políticamente? Yo creo que está diciendo mucho con su silencio, está midiendo el timing político, está midiendo cómo salir y cómo no salir. Y creo que estos eventos que han estado sucediendo alrededor le permiten a él que la atención de las cámaras no estén sobre su persona. Pero lo cierto es que muy seguramente en ese tejido tan importante que logró construir por años, debe de estarse moviendo para saber identificar por dónde vienen los movimientos que pudieran lastimar a todo su entorno. Y eso es un cálculo político que creo que sabe hacer. Ujú. Y creo que su silencio es parte de ello, el cálculo político. Él sabe cuándo tiene que hablar. ¿Para qué? Para atraer los reflectores. En este momento creo que no es viable para él atraer el reflector político. Es preferible que se quede incluso en la figura de Moya Rocha. Bueno, y finalmente tú nos decías el bloque pasado que crees que no van a poder pues mantener ese apoyo incondicional que hemos escuchado hasta ahora, esas frases como las del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que él en todas sus visitas a Sinaloa pues nunca vio ninguna irregularidad cometida por Rocha Moya y su gobierno. ¿Tú crees que va a empezar a moverse algo al respecto? Yo creo que sí, y lo tienen que hacer, debido a que si ya hay un comienzo de averiguación a través de la UIF, esto va a empezar a generar más precedentes, va a generar cuestiones legales que van a orillar a que haya un cambio, pero muy sutil, muy delicado, en ese discurso para no salirse de la línea ya programada de lo que venía haciendo en materia de seguridad interior. Tienen que hacerlo, pero tiene que ser muy sutil, con mucho cuidado. Debe de ser muy bien establecida, yo diría, cada palabra, para que no se modifique la esencia del discurso, pero diciendo, bueno, creo que vamos bien y sí estamos combatiendo, no percibimos en su momento, pero ahora sí ya tenemos mejores elementos con los cuales podemos atacar. Yo pues te decía, la comunicación política en este momento es vital y en la forma en que se exprese, en la forma que se diga,
es en la manera en que van a tener éxito o no con respecto a esta situación. Bueno, habrá que estar atento a lo que ocurre allá con esta acusación y si no viene alguna otra nueva o alguna otra decisión o anuncio por parte del gobierno estadounidense. Arturo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, siempre agradecido contigo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la